¿Sabías que en la época dorada del cine de oro mexicano existieron actores que fueron borrados por las fuerzas del poder y no precisamente en la ficción? Conspiraciones, rivalidades letales y acuerdos ocultos que los sacaron de escena sin dejar rastro. Hoy te contaré quiénes fueron y cuáles fueron las verdaderas causas detrás de su caída. No te vayas, porque al final descubrirás el caso más oscuro de todos. René Cardona fue una figura esencial del cine de oro. Actuaba, dirigía y producía, pero su cercanía con los altos mandos de la industria le permitió acceder a información reservada que, sin saberlo, terminaría costándole la vida. Falleció en 1988 a los 81 años. De manera oficial se informó que fue un paro cardíaco, aunque en los meses anteriores había empezado a hablar de prácticas ocultas en la historia del cine mexicano, desvíos de fondos, censura selectiva y figuras protegidas por el poder. Mencionaba nombres, lanzaba insinuaciones y afirmaba que estaba preparando sus memorias. Poco después, los documentos se esfumaron. Hubo reportes de visitas extrañas en su casa, y entrevistas grabadas fueron editadas o nunca se emitieron. De su libro no se supo nada más. Moviéndose entre productores, empresarios y políticos, René sabía cosas que muchos preferían mantener en secreto. Y aunque su muerte no levantó sospechas en aquel momento, hay quienes aseguran que fue demasiado conveniente. ¿Murió por causas naturales o porque había hablado de más? Conocida como la reina de la canción ranchera, Lucha Reyes tenía una vida marcada por algo más que su talento. Era de temperamento fuerte, tenía amistades polémicas y conocía secretos que quizá no debía. Falleció en 1944, oficialmente por una sobredosis. Se habló de suicidio, pero muchos lo pusieron en duda. ¿Por qué alguien que planeaba nuevas giras y proyectos se quitaría la vida? ¿Por qué días antes había recibido advertencias para que cuidara lo que decía? En el medio artístico se rumoraba que tenía deudas con personas influyentes y que estaba relacionada con redes de apuestas, además de conocer nombres de políticos de alto nivel. Algunos piensan que amenazó con revelar información, otros dicen que simplemente era un riesgo porque sabía demasiado. La investigación fue breve, no hubo autopsia detallada y los documentos se perdieron con el tiempo. El caso fue cerrado. Pero la duda sigue. ¿Realmente fue un suicidio o alguien la cayó antes de que hablara? Ramón Armengol fue una de las voces más destacadas del cine de oro. Galán, cantante y estrella internacional, pero al volver a México su intención de exponer irregularidades en la industria marcó el inicio de su silencio definitivo. Murió en 1981, a los 72 años. Oficialmente por insuficiencia respiratoria, aunque semanas antes había dado declaraciones sobre corrupción en el sindicato de actores, desvío de regalías y desaparición de fondos destinados a veteranos retirados. Aseguraba que a muchos los estaban olvidando a propósito. Se rumoraba que preparaba una carta abierta y que incluso había sido invitado a un documental que abordaría las traiciones internas en el medio. Nada de eso salió a la luz. Armengol no murió en la pobreza, pero sí en un silencio incómodo. Su voz, que llenó teatros y escenarios, se apagó justo cuando parecía dispuesto a contar lo que otros callaban. ¿Fue casualidad o lo silenciaron sin dejar huella? Amelia Wilhelm tenía una chispa única. Actriz, cantante, escritora, combinaba humor e ironía con agudeza, algo que no siempre agradaba a las altas esferas. Murió en 1962 a los 58 años. Oficialmente de un infarto, pero hubo detalles que no encajaron. Semanas antes había tenido pleitos públicos con productores por contratos y había empezado a hablar con insinuaciones sobre redes de abuso en la industria, explotación de actrices jóvenes, favores sexuales a cambio de papeles y listas negras. Algunos aseguran que preparaba una obra de teatro con referencias directas a personalidades del medio artístico y político. Dicen que la presionaron para detenerla. Otros afirman que su última entrevista fue archivada por respeto y nunca se publicó. El medio donde Amelia se movía era cerrado y vigilado. Y ella, con su lengua filosa y su memoria prodigiosa, era un riesgo. ¿Murió por causas naturales o alguien decidió que debía callar? Joaquín Pardavé fue un creador multifacético, actor, director, guionista y compositor. Se movía con soltura entre el espectáculo y los pasillos del poder. Esa cercanía le permitió saber más de lo que quizás debía y, sin darse cuenta, pudo firmar su sentencia. Falleció en 1955, oficialmente por un derrame cerebral. Pero durante décadas se han contado versiones de que fue enterrado vivo por error, que hubo disputas familiares por su testamento y que documentos desaparecieron de su casa antes de su muerte.
Lo inquietante es que en su último año de vida estaba escribiendo un guión basado en casos reales de corrupción y favoritismo en el cine nacional. Decía que estaba inspirado en lo que todos sabían y nadie decía. Sus allegados recuerdan que le advirtieron dejar el proyecto. El guión nunca apareció. Su muerte fue rápida, su funeral multitudinario y su legado intocable. Pero tras bambalinas, muchos aún se preguntan si fue un derrame o si lo obligaron a callar para siempre. Carlos López, Chaflán, fue un actor icónico del cine de oro. Su humor y colaboraciones lo hicieron entrañable, pero su cercanía con escritores, directores y políticos lo volvió depositario de secretos pesados que con los años le resultaron una carga. Murió en 1942 a los 44 años, oficialmente por causas naturales tras una neumonía, pero su deceso tomó por sorpresa. No había antecedentes de enfermedad. Días antes se le vio activo y sonriente en un rodaje. En ese tiempo, Chaflán trabajaba en una obra con tintes políticos que satirizaba a líderes sindicales del medio. Se decía que el personaje principal era una caricatura de un alto funcionario. Hubo presión para que abandonara el proyecto, pero no se dio. Tras su muerte, el libreto fue confiscado y el elenco se disolvió. Pese a su fama, pocos medios cubrieron su muerte con detalle. La duda permanece, ¿lo venció una infección o lo que estaba a punto de denunciar? Gloria Marín fue una de las grandes divas del cine de oro, hermosa, inteligente y conectada con las esferas más altas del espectáculo y la política. Pero esa cercanía la convirtió en testigo incómoda de acuerdos, favores y decisiones que no debían salir a la luz. Murió en 1983 a los 63 años, oficialmente por complicaciones respiratorias. Pero en los años previos, Gloria había padecido una serie de incidentes menores y problemas de salud enigmáticos que varios de sus allegados consideraban extraños. Lo curioso era que cada vez que intentaba regresar a la vida pública, algo se lo impedía. En entrevistas privadas hablaba de cómo ciertas carreras se construían no por mérito, sino por acuerdos ocultos. Decía conocer los secretos detrás de películas prohibidas, contratos manipulados y artistas protegidos por órdenes presidenciales. Mencionaba expedientes que, según ella, jamás debieron salir a la luz. Sus memorias, que anunció en repetidas ocasiones, nunca vieron la publicación. Algunos aseguran que fue ella misma quien las destruyó para protegerse, mientras otros creen que fue persuadida o incluso presionada para guardar silencio. Gloria partió entre homenajes y coronas de flores, pero también con muchas verdades enterradas, ya fuera por decisión personal o porque no tuvo otra alternativa. Jorge Negrete, emblema del cine ranchero y dueño de una de las voces más impactantes de su tiempo, fue también un hombre de carácter firme. Esa misma determinación lo llevó a convertirse en líder de la Asociación Nacional de Actores, ANDA, en 1953, enfrentando una de las batallas más peligrosas de su vida, limpiar de corrupción al sindicato. En un México donde las agrupaciones sindicales eran dominios controlados por mafias y políticos, su cruzada era prácticamente una sentencia. Desde su cargo intentó eliminar el nepotismo y el desvío de recursos. Denunció públicamente el manejo irregular de las finanzas por parte de dirigentes con vínculos en el gobierno y en la industria fílmica. No era solo idealismo, estaban en juego millones de pesos en cuotas, pensiones y beneficios que favorecían únicamente a unos cuantos. Negrete buscaba transparencia y justicia, pero enfrentarse al poder en México era jugar con fuego. Productores, políticos y colegas comenzaron a darle la espalda. Algunos lo amenazaron abiertamente, otros lo sabotearon de manera sutil, proyectos cancelados, rumores malintencionados, aislamiento. Aún así, Jorge no se rindió, pero su salud comenzó a deteriorarse de forma alarmante. Aunque padecía problemas hepáticos desde tiempo atrás, su colapso en 1953 fue súbito y sospechoso. Mientras se encontraba en Los Ángeles, fue internado de emergencia por cirrosis aguda. En pocos días perdió la vida, oficialmente por insuficiencia hepática, aunque muchos no quedaron convencidos. Algunos médicos de la época expresaron dudas sobre la rapidez con la que su estado empeoró. Se llegó a insinuar que pudo haber sido envenenado o que no recibió la atención médica que necesitaba. Para algunos, el sistema lo dejó morir. Cuando su cuerpo fue trasladado a México, miles de personas le rindieron homenaje, pero entre aplausos y lágrimas también flotaba la sensación de traición. Nahui Olin era provocadora, pintora, modelo y musa. Su existencia misma desafiaba las normas de su época. Vivió intensamente, se rodeó de escritores, políticos y artistas, y decía en voz alta lo que otros callaban.
Tal vez por eso la silenciaron sin tocarla. A lo largo de su vida fue marginada, recluida y diagnosticada con enfermedades mentales que hoy resultan sospechosas. Locura, histeria, desequilibrio, etiquetas que sirvieron para aislarla. No fue por su arte, sino por lo que sabía. Algunos sostienen que Nahui conocía secretos que comprometían a figuras poderosas. Sus pinturas contenían símbolos, denuncias veladas y nombres disfrazados, y su vida libre y desafiante la volvió objetivo de una campaña de desprestigio discreta pero efectiva. ¿Estaba realmente perturbada o la hicieron parecerlo? ¿Eran delirios o advertencias en forma de poesía? La historia oficial la menciona poco, pero el poder no siempre mata, a veces basta con lograr que nadie te escuche. La muerte de Miroslava sigue siendo uno de los enigmas más grandes del cine de oro. Oficialmente fue considerada un suicidio, pero las versiones que rodean su fallecimiento pintan un panorama mucho más sombrío. ¿Realmente se quitó la vida por un desengaño amoroso? ¿O alguien decidió silenciarla porque sabía demasiado? Miroslava era una actriz en pleno auge. Su belleza enigmática, su elegancia y su talento la convirtieron en una de las figuras más admiradas de su generación, con cintas icónicas como Ensayo de un crimen, Escuela de vagabundos y La muerte enamorada. Sin embargo, su vida personal estaba plagada de conflictos. De acuerdo con la versión oficial, cayó en una profunda depresión al enterarse de que su supuesto amante, el torero Luis Miguel Dominguín, había contraído matrimonio con la actriz italiana Lucia Bosé. El 9 de marzo de 1955, su empleada doméstica la encontró sin vida, con una fotografía de Dominguín en una mano y 3 cartas en la otra. La autopsia dictaminó sobredosis de barbitúricos. Caso cerrado, o tal vez no. Desde el principio surgieron detalles inquietantes. Su cuerpo fue hallado con el rostro contraído y los ojos abiertos, una expresión de terror poco común en muertes por sobredosis. Las cartas nunca fueron publicadas en su totalidad, solo algunos fragmentos vieron la luz, sin que se comprobara si hablaban de un amor perdido o si contenían información comprometedora. Incluso hubo rumores de que la escena del hallazgo fue modificada antes de que llegaran las autoridades y que el cadáver fue movido. Miroslava no era solamente una actriz. Tenía vínculos cercanos con miembros de la alta sociedad, políticos, empresarios e incluso personajes del crimen organizado. Conocía información delicada, suficiente para incomodar a más de uno. Se decía que había presenciado acuerdos turbios dentro de la industria cinematográfica y que recibió amenazas en los días previos a su muerte. Periodistas de la época reportaron que su última película fue Ensayo de un crimen, dirigida por Luis Buñuel. Irónicamente, en esa cinta su personaje también muere de forma misteriosa, reflejando un destino similar al de su vida real. En una de las escenas más impactantes aparece en un ataúd, con un gesto perturbador que para muchos fue más que una actuación, una advertencia anticipada. En la época dorada del cine mexicano, ser una mujer hermosa y con talento podía convertirse en un arma de doble filo. Lilia Prado lo vivió en carne propia. Su sensualidad la transformó en un ícono, pero también en un blanco de deseo para políticos, empresarios y figuras poderosas que querían verla como algo más que una actriz. Desde sus primeras apariciones en la pantalla grande, Lilia destacó no solo por su físico, sino por su carisma y su imponente presencia escénica. Colaboró con directores de gran renombre, entre ellos Luis Buñuel en La ilusión viaja en tranvía y Subida al cielo. Sin embargo, su atractivo llamó la atención de hombres peligrosos. Se dice que varios altos funcionarios del gobierno y empresarios influyentes trataron de convertirla en su protegida. Le ofrecieron contratos exclusivos, automóviles de lujo, viajes y joyas a cambio de favores personales. Pero Lilia nunca estuvo dispuesta a ceder. Uno de los episodios más escalofriantes ocurrió a finales de los años 50. Según testigos, un automóvil sin placas intentó raptarla en plena vía pública después de un evento social. Por fortuna, un grupo de admiradores la reconoció y corrió hacia ella, frustrando el intento. Desde ese día, comenzó a recibir llamadas anónimas en las que la amenazaban y le advertían que no era prudente rechazar ciertas propuestas. Lilia comprendió que la única manera de protegerse era actuar con extrema cautela. Rehusó asistir a reuniones privadas convocadas por políticos y evitó comprometerse con figuras de gran influencia. Si bien esto la salvó de caer en las redes del poder, también afectó su carrera. Sus oportunidades comenzaron a disminuir y, hacia finales de los años 60, dejó de recibir papeles importantes. Poco a poco fue desapareciendo de la pantalla y optó por retirarse en silencio, disfrutando al fin de la paz que nunca tuvo en los años de mayor fama.
Sabía que en el mundo del espectáculo decir no podía costar no solo la carrera, sino también la vida. La carrera de Arturo de Córdoba estuvo marcada por un costado oscuro. A diferencia de otros actores que representaban al héroe perfecto, Arturo se especializó en personajes complejos, atormentados, incluso obsesivos. En un tiempo en que eso era mal visto, se atrevió a romper moldes. En él dio vida a un hombre celoso y paranoico, y en Dios se lo pague interpretó a un mendigo con un pasado misterioso. Aunque el público lo idolatraba, Arturo comenzó a incomodar a los sectores más conservadores y a figuras influyentes de la industria. A finales de los años 50, su carrera comenzó a tambalear. Varias de sus películas fueron mal recibidas por la censura debido a sus temáticas controvertidas y a sus críticas implícitas a la sociedad mexicana. En una época marcada por la fuerte moral religiosa, sus personajes intensos y psicológicamente perturbadores no eran bien aceptados. Se dice que, cuando buscaba un papel en una producción de gran relevancia, alguien con poder bloqueó su participación por considerarlo una amenaza para la imagen del cine nacional. Su vida personal también alimentó la controversia. Uno de los escándalos más sonados fue su romance con la actriz Marga López. Aunque Arturo estaba casado, la relación se hizo pública, escandalizando a la sociedad conservadora. La presión de la iglesia y de los sectores tradicionales afectó su carrera. Mientras Marga López continuó trabajando, Arturo fue relegado poco a poco. Con el paso del tiempo, las ofertas de trabajo dejaron de llegar. La combinación de censura, rumores y su reputación de hombre inmoral lo fue alejando de las pantallas. Para finales de los años 60, prácticamente había desaparecido del cine. Pasó sus últimos años retirado, con problemas de salud y sin el reconocimiento que merecía. Falleció en 1973, dejando tras de sí una carrera brillante pero marcada por el escándalo y la tragedia. Desde sus primeras películas, María Antonieta Pons fue codiciada no solo por su talento sino por los intereses de productores, empresarios y políticos que veían en ella una figura que podían manipular para impulsar agendas personales. Sin embargo, Pons no estaba dispuesta a convertirse en un objeto de intercambio. Se sabe que en varias ocasiones rechazó contratos que incluían cláusulas abusivas y que se negó a participar en reuniones privadas donde se le exigía agradecer con favores personales. Este carácter le generó fama de difícil y, con el tiempo, comenzaron a cerrársele puertas en la industria. Hubo reportes de cintas suyas que se retrasaron inexplicablemente en su estreno y de otras que nunca vieron la luz pese a haber sido filmadas. La actriz denunciaba en voz baja que la estaban castigando por no alinearse, y sus amigos cercanos recordaban su creciente preocupación por la vigilancia a la que sentía estar sometida. A finales de los años 50, en pleno auge de su carrera, optó por distanciarse poco a poco de la pantalla. Muchos lo interpretaron como un retiro voluntario, pero quienes la conocían sabían que había sido empujada fuera por una serie de boicots silenciosos. Sus últimos años los vivió en un relativo aislamiento, evitando entrevistas y proyectos que pudieran exponerla de nuevo. Falleció en 2004, lejos del bullicio mediático, dejando un legado impresionante pero también una sensación de injusticia, la de una mujer que prefirió perder fama antes que someterse a las reglas impuestas por quienes controlaban el espectáculo. ¿Fue su silencio un acto de resistencia o la única manera de sobrevivir en un medio que no perdonaba la rebeldía? Dolores del Río fue, sin duda, una de las estrellas más grandes que México le dio al mundo. Dolores regresó a México en plena época de oro para trabajar en cintas que hoy son consideradas joyas del cine nacional. Pero su regreso no fue del todo idílico. Llegó con ideas modernas, con una visión de la industria que incomodaba a productores acostumbrados a manejar el medio a su antojo. Dolores no solo exigía contratos justos y mejores condiciones de trabajo, sino que impulsaba proyectos con temáticas arriesgadas, alejadas del molde conservador de la época. Su fuerte carácter y su negativa a someterse a los caprichos de ciertos empresarios generaron tensiones. Se rumoraba que algunos productores y políticos la veían como una amenaza para el orden establecido, una mujer bella, influyente y capaz de decidir por sí misma. No faltaron intentos de desacreditarla en la prensa, acusándola de diva difícil, ni presiones para que abandonara películas que consideraban demasiado audaces. Hubo reportes de rodajes interrumpidos por falta repentina de financiamiento y de estrenos retrasados de forma inexplicable. Dolores no se dejó amedrentar. Continuó trabajando en proyectos de gran peso artístico, como María Candelaria y Flor Silvestre, pero en entrevistas dejó entrever su frustración por los obstáculos que enfrentaba.
Algunos biógrafos afirman que guardaba cartas y notas sobre estas presiones, pero que gran parte de ese material se perdió tras su muerte en 1983, oficialmente por insuficiencia hepática. Aunque fue despedida con homenajes y reconocimientos, entre quienes la conocieron quedó la sensación de que Dolores había sido empujada a callar muchas de las verdades que conocía sobre el mundo del espectáculo. ¿Fue su retiro gradual una elección personal o el resultado de un sistema que no perdonaba a quienes desafiaban sus reglas? Detrás de la imagen entrañable que la convirtió en la abuelita de México, Sara García era una mujer de carácter firme que no temía enfrentar a productores ni líderes sindicales. Durante los años 40 y 50, alzó la voz contra contratos abusivos, manipulación de sueldos y el olvido en que caían los actores veteranos. Se sabe que en reuniones privadas reclamaba mejores condiciones laborales y denunciaba que las regalías eran desviadas en beneficio de unos pocos. Su postura incomodó a las altas esferas. Proyectos en los que estaba confirmada comenzaron a cancelarse y varias de sus películas se retrasaron sin explicación. Amigos cercanos afirmaban que comenzó a recibir advertencias para que dejara de intervenir en los asuntos sindicales. La presión fue tanta que poco a poco se mantuvo al margen de estas discusiones, aunque nunca dejó de apoyar discretamente a sus colegas más jóvenes. Murió en 1980, oficialmente por un paro respiratorio, pero quedaron rumores de que estaba escribiendo un testimonio sobre los abusos que presenció. Dicho documento jamás apareció. Su funeral fue multitudinario, pero en el aire quedó la sensación de que su silencio final no fue del todo voluntario. ¿De verdad su partida fue natural o fue conveniente para quienes temían lo que estaba por contar? En los últimos años de su vida, Marga López comenzó a hablar de temas que incomodaron a más de uno. Comentaba en entrevistas privadas sobre contratos injustos, favoritismos entre productores y la manera en que ciertos actores eran vetados en secreto para proteger intereses económicos o políticos. En más de una ocasión insinuó que estaba preparando un libro de memorias que revelaría detalles incómodos de la época dorada del cine mexicano. Decía que el público tenía derecho a conocer cómo funcionaba realmente la industria detrás de las cámaras. Según allegados, en los meses previos a su fallecimiento comenzó a recibir llamadas anónimas que le pedían prudencia y se le advirtió que ciertas historias no debían contarse. Incluso hubo quienes afirmaron que documentos y fotografías que guardaba en su casa desaparecieron de forma misteriosa después de su muerte en 2005. Oficialmente, Marga murió de causas naturales a los 80 años, pero para algunos su partida fue demasiado oportuna. ¿Fue simple casualidad que su voz se apagara justo cuando estaba dispuesta a contar lo que otros callaron? Marga López dejó un legado de actuaciones memorables y, tal vez, una verdad enterrada que nunca llegó a salir a la luz. Su historia es un recordatorio de que en el cine de oro, brillar demasiado podía convertirte en un blanco para el silencio. Su interpretación en La Mujer del Puerto la convirtió en un ícono y en la precursora de los personajes femeninos complejos y trágicos que marcarían el cine nacional. Pero su inteligencia y su carácter fuerte también la hicieron testigo y crítica de las irregularidades de la industria. En entrevistas privadas decía que el medio estaba dominado por círculos cerrados de productores que decidían qué historias se contaban y quién merecía brillar. A mediados de los años 40, Andrea comenzó a mostrar un creciente desencanto con el rumbo que tomaban las producciones. Criticaba que los papeles femeninos se redujeran a estereotipos y que se favoreciera a quienes aceptaban condiciones humillantes. Algunos testimonios aseguran que se negó a participar en películas financiadas por empresarios que buscaban limpiar su imagen a través del cine, algo que le costó contratos importantes. Poco a poco empezaron a relegarla a papeles secundarios o a proyectos menores, una estrategia silenciosa de marginación que la alejó de los grandes estrenos. Se dice que en sus últimos años de actividad guardaba un diario donde relataba los abusos, las presiones y las traiciones que presenció. Incluso mencionaba nombres de figuras poderosas que controlaban la distribución de las películas y manipulaban las carreras de actores y actrices a conveniencia. Dicho diario nunca se encontró tras su muerte en 1967, oficialmente por causas naturales. Para algunos, fue destruido deliberadamente para proteger reputaciones. Andrea Palma fue homenajeada como pionera, pero su historia deja un aire de melancolía, la de una mujer que abrió camino a otras, pero que pagó el precio de cuestionar un sistema que no toleraba voces disidentes. ¿Su retiro fue una elección personal o una expulsión cuidadosamente orquestada? La respuesta sigue siendo un misterio. Clavillazo, cuyo nombre real era Antonio Espino, fue uno de los comediantes más queridos de la época de oro. Su personaje ingenuo,
con el característico Pura Vida, hizo reír a millones, pero detrás de la pantalla su vida no fue tan ligera. A mediados de los años 50 y 60 alcanzó una fama inmensa, participando en películas que se convirtieron en clásicos. Sin embargo, su humor a veces tocaba fibras sensibles, burlas a autoridades, sátiras sobre corrupción y chistes que dejaban en evidencia a los poderosos. En una ocasión, tras el estreno de una película en la que se ridiculizaba de forma velada a ciertos políticos, Clavillazo recibió advertencias para moderar sus libretos y dejar de improvisar chistes que pudieran interpretarse como crítica social. No hizo caso. Según testimonios de amigos, comenzaron a cancelársele funciones en teatros importantes y a negársele participación en proyectos de alto presupuesto. Hubo rumores de que sus películas eran retiradas de cartelera de forma prematura para evitar conflictos. En sus últimos años, Antonio comentaba en reuniones privadas que lo habían presionado para aceptar contratos y compromisos que no le convenían. Decía que había gente que prefería verlo en silencio antes que en el escenario cuestionando la realidad del país con su humor. Falleció en 1993, oficialmente por un paro cardíaco, pero varios cercanos aseguraron que había sufrido semanas de extraños episodios de salud poco antes, como si algo lo debilitara repentinamente. Aunque su muerte no levantó grandes sospechas en el momento, algunos consideran que fue demasiado oportuna, justo cuando estaba planeando volver al teatro con un show más crítico y satírico que nunca. Hoy, Clavillazo es recordado como uno de los grandes del humor mexicano, pero también como un artista que quizás pagó el precio de reírse de quienes no toleraban verse retratados en sus ocurrencias. Rita Macedo fue una de las actrices más talentosas y versátiles del cine mexicano, capaz de interpretar desde mujeres sofisticadas hasta personajes cargados de dramatismo. Pero detrás de su carrera exitosa había una mujer profundamente consciente de las injusticias y abusos que se vivían en la industria. En varias entrevistas privadas y conversaciones con amigos cercanos, Rita expresó su inconformidad con el trato que recibían muchas actrices, sobre todo las más jóvenes, quienes eran presionadas a aceptar condiciones humillantes para poder conservar sus papeles o recibir nuevas oportunidades. Durante la década de 1950, comenzó a alzar la voz en círculos íntimos, criticando abiertamente la forma en que productores, directores y políticos influían en la selección de elencos, en los contratos y en los premios. Se sabe que en varias ocasiones fue invitada a reuniones de negociación que rechazó de manera tajante. Aquello le granjeó enemistades poderosas. De pronto, papeles importantes que ya tenía confirmados fueron cancelados, y algunos directores con los que solía trabajar dejaron de llamarla. La prensa empezó a hablar de su carácter complicado y su reputación fue dañada. A mediados de los años 60, Rita se encontraba en una encrucijada, seguía siendo respetada por el público, pero cada vez tenía menos acceso a proyectos de calidad. Fue entonces cuando comenzó a escribir sus memorias, donde planeaba detallar con nombres y fechas los abusos que presenció. Sin embargo, ese manuscrito nunca apareció tras su muerte en 1993. Oficialmente se dijo que se quitó la vida en un acto de desesperación, pero algunos de sus amigos afirmaron que, días antes, Rita había hablado con entusiasmo de nuevos proyectos y que no mostraba señales de depresión. Hoy, Rita Macedo es recordada como una mujer valiente, que no temió incomodar a quienes manejaban los hilos del espectáculo. Su historia deja una pregunta abierta. ¿Decidió callarse para siempre o alguien se aseguró de que su voz no pudiera escucharse? Fernando Soler fue uno de los pilares indiscutibles del cine de oro mexicano. Miembro de la célebre dinastía Soler, su carrera como actor, director y guionista lo consolidó como una de las figuras más influyentes de la época. Aunque proyectaba siempre la imagen de un hombre honorable y representante del cine familiar, Fernando no estuvo exento de momentos de tensión ni de presiones ejercidas por las altas esferas de poder, especialmente cuando decidió alzar la voz contra las prácticas irregulares dentro de la industria. Durante las décadas de 1940 y 1950, Soler fue testigo de cómo los estudios y sindicatos eran dominados por intereses políticos y económicos. Al igual que su amigo Jorge Negrete, se preocupó profundamente por la opacidad en el manejo de los recursos y por la forma en que ciertos grupos utilizaban el cine como un medio de manipulación ideológica. Su postura crítica lo transformó en una figura incómoda para quienes se beneficiaban de esas estructuras. No solo brilló en la pantalla en películas icónicas, sino que también fue un actor comprometido con la dignificación del oficio. Se sumó a los movimientos que buscaban proteger los derechos de los intérpretes y poner freno a los abusos de los líderes sindicales vinculados al poder político. Esa valentía le costó caro.
Comenzaron a restringirlo en algunos proyectos y a dificultar la distribución de cintas donde el argumento podía interpretarse como una crítica, directa o simbólica, a la sociedad y al sistema vigente. En múltiples ocasiones, las escenas en las que su personaje denunciaba las injusticias sociales fueron recortadas o directamente censuradas antes de que la película llegara a las salas. A pesar de ser un actor profundamente admirado por el público y respetado por sus colegas, Fernando experimentó en carne propia las consecuencias de enfrentarse a las estructuras de poder. Si bien nunca fue exiliado ni oficialmente vetado, su trayectoria se vio limitada por una serie de bloqueos silenciosos que redujeron sus oportunidades en producciones de gran relevancia durante sus últimos años de actividad. Aún así, Fernando Soler jamás renunció a su integridad y dejó un legado de profesionalismo, ética y compromiso con el arte y con la búsqueda de justicia dentro de la industria cinematográfica. Su vida es un ejemplo contundente de cómo incluso las figuras más admiradas podían convertirse en objetivo de la censura y de las presiones del sistema cuando decidían no inclinarse ante las imposiciones del poder. Detrás de las luces y el glamour, numerosos actores del cine de oro fueron víctimas de intrigas y maniobras de poder que los eliminaron del camino sin compasión. Cuando la influencia se imponía, ellos simplemente desaparecían. ¿Qué piensas de estas historias escondidas? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si te gustó este recorrido por los secretos más sombríos del cine mexicano, recuerda suscribirte, darle like y compartir este video con quienes disfrutan de las leyendas que permanecen vivas. Nos vemos en el siguiente.